Título de esta charla es la Navidad, los Reyes Magos y algo más que salga, ¿ok? Pues primeramente, más que nada, agradecer su presencia, su asistencia a este conversatorio, a esta pequeña charla, que más bien es un recordatorio, porque lo que vamos a mencionar ya lo habrán escuchado, ya lo habrán entendido, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, en esta primera lámina, primera diapositiva, lo que son dos de los varios zodiacos que existen en el mundo. El zodiaco tropical, el zodiaco de nosotros, el zodiaco solar y el zodiaco de las constelaciones, o zodiaco sideral o zodiaco natural. Y hay otros zodiacos más, aparte de esos dos. El zodiaco draconiano, por ejemplo, ¿sí? Bueno, aquí están dos zodiacos. El de los signos del zodiaco y el de las constelaciones. Ambos, en un momento dado de esta pequeña charla, pues vamos a tener que dialogar de ambos, de los dos. Bueno, primeramente, lo que es el acontecimiento navideño, ¿sí? Es algo que no es algo nuevo, que no es únicamente para este continente americano, europeo, en el mundo occidental, sino que es una tradición muy antigua. Se dice aquí que este, había unas fiestas llamadas Saturnales dentro de ese imperio romano. No. Yo lo tengo allá por, lo tiene Isabel. Eso ya lo tiene ella. Isabel, sí, está en el portafolio. Bueno, entonces estas fiestas saturnales, fíjense bien, saturnales, de Saturno, realizadas precisamente el 25 de diciembre. Tal vez en esos tiempos todavía o aún principiaban a manejar la astrología y sabían que en esta fecha del 25 de diciembre, pues es la entrada del signo de Capricornio, y como cada signo del zodiaco solar, zodiaco tropical, tiene un regente, pues el regente es Saturno. Para que lo vean los demás. Sí, lo ven así. ¿Ok? Entonces las fiestas saturnales. El objetivo de estas fiestas saturnales era que la gente elevara su calidad de vida, ¿sí? Su calidad de vida. Aquí dice las cuestiones morales, las éticas, pero más bien era de convivencia. Oficialmente se celebraba el día de la consagración del templo de Saturno. El 17 de diciembre se iniciaban estas fiestas con sacrificios y banquetes públicos, ¿sí? ¿Por qué Saturno? Porque Saturno era o es, sigue siendo el regente del signo de Capricornio, que ingresa precisamente en el solsticio de, de invierno para este hemisferio norte. Para el hemisferio sur será en el hemisferio sur será el solsticio de verano. Estas fiestas de las Saturnales duraban 7 días, exactamente 7 días, del 17 al 23 de diciembre, precisamente en honor a ese Dios que es el que gobierna el tiempo, es el Dios más justo, porque lleva una guadaña en sus manos para decir el tiempo ha llegado. ¿Sí? La justicia
en cuanto a las sentencias, en cuanto a la vida y la muerte o el renacimiento, siempre estará presente Saturno en siempre en todos los acontecimientos humanos, estará presente a través de la justicia saturnina. Este Saturno, bien sabemos, dentro de la astrología tradicional, que gobierna a dos signos, el de Acuario y el de Capricornio, ¿verdad? Los demás planetas, los demás 5 restantes, 4 restantes, también gobiernan dos signos. Júpiter a Piscis y a Sagitario, Marte a Aries y a Escorpión, Venus a Tauro y Libra, Mercurio a Géminis y Virgo, excepto el Sol y la Luna que gobiernan uno solo, Leo y Cáncer respectivamente. Esto es dentro de la astrología tradicional. Ya dentro de la astrología contemporánea, por no decir un poco más moderna, ya que se toman también tópicos tradicionales y se adaptan a estas épocas modernas, se incluyen los 3 planetas restantes que conocemos, Urano, Neptuno y Plutón. Urano descubierto en el año 1781, Neptuno en el año 1842 y Plutón en el año 1930. A partir de esas épocas, de esos años más o menos, es cuando se implementan dentro de una astrología nueva, una astrología contemporánea. Pero la tradicional es esta: 5 planetas gobernando 2 planetas y 2, los luminarios, diurno, el Sol a Leo y el luminario nocturno, la Luna a Cáncer. Y aquí es donde resurge esa máxima de la ciencia sagrada astrológica que dice hay que hacer esa transformación del individuo partiendo de Saturno hacia el Sol. ¿Sí? Saturno, por ser dentro de esa astrología, el más alejado, el más frío, helado, ¿verdad? Oscuro, ¿sí? A diferencia del Sol, que será la claridad, la luz, la disipación de las tinieblas. Entonces tenemos que pasar, como bien lo decía, dentro de la alquimia, transformar del plomo al oro, ¿sí? Pero no es así de golpe, ojalá y fuera así en un solo momento dado. Hay que pasar por varias etapas, ¿sí? Hablando astrológicamente, la etapa sería la básica, la fundamental, Saturno, después Júpiter, posteriormente Marte, Venus, Mercurio, la Luna y el Sol, ¿verdad? Hasta llegar de la oscuridad hasta hacia la luz, ¿verdad? O bien, alquímicamente hablando, este plomo, este metal pesado, esas características humanas densas, ¿verdad? Que nos esclavizan o que nos atan al mundo material y las transformando también poco a poco, ¿sí? Hasta llegar al oro, ¿verdad? No al oro monetario, al oro pues, que estamos acostumbrados a manejar, sino más bien lo que pudiera representar una etapa de nobleza, una etapa de altura espiritual, una luminosidad o claridad de entendimiento por lo menos, ¿sí? Y así pasaríamos del plomo al estaño, al hierro, al cobre, al mercurio, la plata y hasta llegar al oro. No lo lean literalmente, ¿verdad? Literalmente como, como nuestro plomo, como convertirlo en estaño y el estaño en hierro. Es simbólico, ¿verdad? El plomo, un metal pesado, duro, que representarían lo pesado, lo duro, lo denso de uno,
¿sí? Pueden ser algunas características humanas densas, oscuras, envidia, codicia, prepotencia, no sé, de ese tipo, ¿sí? Hasta llegar a cualidades humanas muy diferentes. Por ejemplo, ser una persona amable, atenta, respetuosa, tolerante, por decirlo así, ¿verdad? De lo denso a lo sutil, del plomo al oro. Sí. Bueno, dentro del yoga sería transmutar, trabajar desde el punto de vista de lo que conocemos en yoguismo, los chakras, esos centros de energía, centros nervofluídicos que tenemos que trabajar igualmente de lo denso a lo sutil. Del primer chakra, que es Muladhara, hasta Sahasrara Padma. Esta abertura que dentro del hinduismo es una abertura llamada de Brahma, ¿verdad? La cual se recibe esa luz, esa energía sutil. Y no es tanto así literalmente, ¿no? Sino más bien esa luz, esa brillantez de uno, pues la tenemos que nosotros luchar, conseguir, eh, llegar a ella, ¿verdad? Pero es de adentro hacia afuera. No esperar que de arriba que llegue la iluminación del cielo hacia uno. O sea, el trabajo es individual, es personal, siempre desde lo más denso de nosotros hacia lo más sutil. Pero eso no se logra así en automático, ¿verdad? Tendremos que hacer algún esfuerzo, algunas disciplinas especiales, tal vez algunas posturas de yoga, tal vez algunas katas de karate o de kung fu, movimientos rítmicos como en el tai chi, danza árabe, tahitiano, algo que estimule la columna vertebral y por lo tanto esos centros neurofluídicos llamados plexos que por emanación serían los chakras, ¿no? Esta fiesta invernal se llamaba Natalis Solis Invicti o nacimiento del sol invicto y estaba asociado al nacimiento de Apolo, ¿sí? El dios solar, ¿sí? Apolo, dentro de la mitología, es el sol, ¿sí? Ay, mi agua. Ok, entonces, no es una coincidencia que este festival que se realizaba en los Saturnales, ¿sí? Estaba asociada con el nacimiento del Sol, ¿verdad? Precisamente es ese cortocircuito natural que ocurre entre Saturno y el Sol, ¿verdad? El zodiaco de nosotros es solar, ¿sí? Y el Sol es el que va iluminando cada uno de los signos y el solsticio de invierno-verano, precisamente ingresa el Sol en Capricornio a iluminarlo. Pero recuerden que el dueño de ahí, el regente de ese Capricornio, es Saturno. Entonces hay una especie de choque, ¿verdad? De, de dos energías diferentes que se funden y eso es lo que provoca en nosotros un renacimiento, esa llamada Navidad o Natividad, ¿sí? Por acá. No se mueve esto. Ahí está. Ok. Las fiestas se iniciaban con la ya casi era de Piscis, saliendo de la era de Aries. ¿Sí? ¿Cómo está esto? Fíjense, en esa transición, ¿verdad? De las eras, pues la tradición dice que
aparece un Mesías, un avatar en la era, inaugurando toda esa era de miles de años, un par de 2000 años, un poco menos o un poco más, dependiendo del tamaño de la constelación, ¿sí? En esa era de Aries a la de Pisces, ¿verdad? Ah, tenía que transmitirse, sin embargo, esa sabiduría ancestral o esa iniciación sagrada que se va transmitiendo siempre de maestro a discípulo, ¿verdad? Y en forma oral, de labio a oído, como se dice. ¿Verdad? Y esa era una oportunidad también en la inauguración de esta era de Piscis, en la cual la tradición tenía que conservarse. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces aquí hay algo muy interesante que al ratito lo vamos a mencionar, y es precisamente que en esa transición la iniciación continúa, a pesar de que sabemos que la era de Piscis es una era negativa, ¿verdad? A pesar de eso, que se iban a cerrar los colegios iniciáticos, sin embargo, permanecía algo oculto, algo secreto, que era precisamente la tradición que venía de Aries, se conservó en la era de Piscis. A ver, el nacimiento del Sol Invicti significa que el Sol penetra en los dominios de Saturno, ahí en Capricornio, ¿sí? Es como si dos cables eléctricos se juntaran para producir en el útero del sistema solar el nacimiento del niño Dios. ¿Por qué el útero del sistema solar? Porque dentro de esta familia del sistema solar, pues tenemos un padre, papá, que bien puede ser representado por el sol, ya que es el que da la vida, ¿sí? Provoca la creación de las cosas, ¿sí? Entonces ahí está el padre. ¿Eh? Y dentro de esa familia, pues tiene que haber un espacio que represente a la madre. Nosotros bien llamado le decimos a la tierra la madre naturaleza, ¿sí? Y la madre es la matriz, ¿verdad? Como si ahí se hubiera matrimoniado esa luz con la tierra, ¿sí? Entonces, la tierra es la matriz del sistema solar. Es el único que puede dar vida, así como nosotros la conocemos en este planeta. No así en Marte o en Venus o en cualquier otro planeta que le busquemos. Por lo menos en este sistema planetario, la Tierra es la única sede para tener vida como la de nosotros, porque representa la matriz, el útero de, de nuestro sistema solar. Estos dos cables unidos, Saturno y el Sol, que producen dicho haz luminoso o chispazo divino, se comprueba con el diagrama, este diagrama que tenemos aquí, que Saturno exaltado en Libra, en oposición al Sol en Aries. Decíamos hace rato que esas fiestas saturnales se conmemoraba a Apolo, ¿sí? Era un invitado especial, Apolo, ese dios que representa al Sol, y el Sol se exalta en el signo de Aries. Acuérdense que salíamos de la era de Aries para entrar a la era de Piscis. Por eso se menciona al Sol en Aries, se exalta ahí. Pero recordemos también que Capricornio está gobernado por Saturno. Pero ¿dónde se exalta Saturno? En Libra, opuesto al Sol. Por eso ocurre ese chispazo de nuevo nacimiento, de renacimiento, de la natividad o la navidad, ¿sí? Por ese chispazo eléctrico. ¿Qué es la exaltación? Pues la exaltación no es otra cosa más que la magnificencia, el incremento de la energía positiva de esos planetas en estos signos en los cuales estamos aquí mostrando en este diagrama. El Sol se exalta, se magnifica sus cualidades en Aries, así como la Luna en Tauro, Mercurio en Acuario, Venus en Piscis, Marte en Capricornio,
Júpiter en Cáncer y Saturno en Libra, ¿verdad? Dentro de la astrología tradicional, ¿verdad? Entonces ahí vemos claramente ese chispazo de energía. El sol en un extremo, la luz, la claridad, y del otro lado, la frialdad, la oscuridad de Saturno. Es lo que provoca el nacimiento de esta Navidad. En la alquimia, Cristo representa al sol por su brillantez, su magnificencia y su iluminación. Ha transmutado lo denso de sí mismo, sus pasiones, sus vicios, transformó sus apegos, que es el plomo, en virtudes, dones y cualidades que viene siendo el oro. Entonces, podemos trabajar muy bien desde el punto de vista astrológico o desde el punto de vista alquímico, ¿verdad? Siempre buscando la transformación de lo denso hacia lo sutil, del oscuro hacia la luz, ¿verdad? Y ese proceso es un proceso mágico. Hay una magia. La magia es la transformación de un estado, de un nivel, a otro superior, ¿verdad? A otro mejor. Claro, aquí pudiéramos ahondar en ese tema de la magia, porque puede haber una transformación hacia abajo, inversa, ¿verdad? Pero normalmente los magísters trabajarán en los planos hacia arriba. No así los magicianos o algunos magistas, pero los magísters sí tenderán a trabajar hacia la luz. La teurgia, hablando en términos de magia. El útero del sistema solar es la Tierra, es la madre naturaleza, es la matriz, Maía, Maya, María, la materia. De ahí viene el término matrimonio, la matriz, ¿verdad? ¿Sí? Que resulta del símbolo de Virgo. Virgo, si se acuerdan bien del símbolo, es una especie de M, ¿sí? Es la M de María, de la materia, de la matriz, y tiene una colita ahí, pegadita ahí al final de la M, tiene una colita ahí. Ese es Leo, ese es el espermatozoide dentro de la matriz. Dice, penetrada por ese par de energías saturninas y solares, que al unirse producen un haz de luz sobre la Tierra. Entonces, ese chispazo de energía divina del Sol en la Madre Tierra y nosotros, habitantes de la Tierra, tenemos la oportunidad de captar esa energía que se está generando cósmicamente. ¿Sí? Entonces, todos tenemos esa oportunidad de que exista una Navidad, un renacimiento personal. Ya en lo personal, pues cada quien querrá o no querrá, aceptará o no aceptará, creerá o no creerá, pero ya es un asunto individual. Pero algunos de nosotros que estamos aquí, a lo mejor sí concebimos que esa energía proveniente del sol directamente a la tierra provoca este nuevo nacimiento. Virgo es la tierra, ¿sí? Pero para engendrar vida se requiere la semilla, ¿sí? La semilla es proporcionada por Leo. Leo tiene ese simbolito que más bien es un espermatozoide estilizado, ¿sí? Que al fusionarse con el óvulo ocurre la fecundación, la chispa divina, el haz de luz. Pero se requiere un medio acuoso para que el proceso de la vida continúe. Y esa humedad se la proporciona Cáncer. Cáncer, aquí en el plano humano, astrológicamente, pues es el hogar. Ahí es donde ocurre ese nacimiento, ¿sí? Bueno, más bien el nacimiento ocurre en la casa 1, ¿se acuerdan? En la casa 1 tenemos el signo ascendente, el nacimiento de uno, ¿sí? Por eso la vida es
personal, es individual. ¿Cómo lo capte uno ese nacimiento? Podemos captarlo exactamente a medianoche, o a la 1 de la mañana, o a las 3, o a las 6 de la tarde. Es diferente el ascendente, ¿verdad? Ok. Entonces, siguiendo una retrogradación de la casa 1, de la cúspide de la casa 1, a donde sale el sol hacia, hacia adelante, ¿verdad? Contamos como si cada casa equivaldría a un mes, ¿verdad? Si nacimos en el ascendente y contamos 9 casas hacia atrás, ¿verdad? Llegaríamos a la casa número 4. Y esa casa número 4 está gobernada por Cáncer. Cáncer está gobernada por la luna. Entonces la luna, como quien dice, nos invita a nacer. ¿Verdad? Nacemos en ese hogar, pero al mismo tiempo, aplicando un poquito más la astrología, en la casa 4 ocurre la muerte de la mente. La mente que estaba unido al alma que muere en la casa 2, que previamente ocurrió una muerte del cuerpo físico en la casa 8. Si nos damos cuenta, son signos de agua, ¿sí? Que representarían respectivamente Escorpión, la casa 8, casa de la muerte del cuerpo físico, la casa 12, la muerte del alma después de cierto periodo de tiempo, Piscis, y la muerte de la mente en la casa 4, Cáncer, que sería el tercer signo de agua, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre esa muerte de la mente, si contamos de ahí de Cáncer en adelante 9 casas, es el nacimiento. O sea, que la muerte de la mente y la concepción ocurren exactamente en el mismo punto, en Cáncer, simbólicamente en Cáncer, ¿verdad? Ocurrida en, más bien influenciado por la luna, ¿verdad? La luna, por lo tanto, nos invita a morir y nos invita a nacer. Por algo estará cerquita de nosotros, ¿verdad? Entonces es el medio acuoso que requerimos para nutrirnos, para alimentarnos, para convivir allí dentro del vientre de la madre, donde a través del cordón umbilical, pues nos dará todo la madre, ¿verdad? La mamá, ¿verdad? ¿Y qué nos da? Pensamientos, ideas, sentimientos, emociones, ¿sí? Todo lo que viva la madre se transmite también al producto que tenga en su vientre, ¿sí? No está separado, está junto, ¿verdad? Entonces la mamá tiene que tener mucho cuidado, tiene que tener mucho aprecio al producto que tiene aquí adentro, al embrión, al feto, ¿verdad? Porque le está proporcionando los ladrillos de esa persona que van a ser 9 meses después o determinado tiempo, ¿verdad? El, allá hablando en la Navidad, el que nacerá en esas fechas del 25 de diciembre es el símbolo del nuevo estado de conciencia que nos espera a la humanidad en los tiempos actuales. Ese nacimiento o natividad o Navidad ocurrirá en un pesebre en Belén. ¿Qué es el pesebre? Aquí, hablando un poquito más de la astrología de las constelaciones, hay una constelación que se llama Cáncer, ¿sí? Donde aquí vemos la lámina, cómo sería esa constelación. Pero esa constelación tiene un grupito de estrellas. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, es un grupito de estrellas. Pero traigan un telescopio y serán millones de estrellas. Sin embargo, desde nuestra vista, son unas cuantas estrellas. La más brillante, la más destacada, se le llamará alfa. La segunda en importancia, beta. La tercera,
gamma, delta, iota, kappa, etcétera, ¿verdad? Pero la principal es alfa. Y esa estrella alfa en la constelación de Cáncer se llama Praesepe. ¿Qué significa Praesepe? Significa pesebre. Entonces, fíjense cómo hilando un poquito el... ¿Dónde está? ¿Cuál era? Esa era. Hilando un poquito, nos dábamos cuenta que primero era la semilla del Leo, la semilla del Padre, del Sol, a la tierra, a la Virgen, a la María, a la mamá, a la Madre Naturaleza, ¿verdad? Ahí está la concepción, pero se requiere ese medio acuoso para mantener viva esa semilla dentro de la matriz. El medio acuoso será Cáncer, pero tendrá que haber un nacimiento posteriormente, y el nacimiento se da en el pesebre. ¿Sí? ¿Sí? En el pesebre es la estrella alfa de la constelación de Cáncer, lo cual significa aquí entre nosotros, ¿verdad?, el lugar donde nacemos. ¿Dónde nacimos? Pues en la clínica, en el hospital, en el hogar mediante una partera, en el taxi, no sé, en algún lugar hemos de nacer. Ese es el pesebre de nacimiento. Pero ¿cuál será el pesebre años después, ahora, hoy? Pues el pesebre bien puede ser el ashram, nuestra casa, en la calle, en otro taxi, ¿sí? Donde captemos esa energía, empezamos a comprender las cosas desde otro punto de vista, nos ponemos otros lentes diferentes y vemos las cosas diferentes, otros oídos diferentes y captamos palabras en forma diferente, las interpretamos diferente. Entonces ha nacido a nosotros el Cristo, esa chispa divina que viene del sol hacia la tierra y donde cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de atrapar esa luz. Ese es el pesebre. Ese paso por el útero del zodiaco es vía Cáncer y la estrella alfa de la constelación de Cáncer es Praesepe, que significa pesebre. Y es el signo opuesto el signo opuesto de Cáncer es Capricornio, ¿sí? La Navidad, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vayan ustedes amarrando estos signos, ¿sí? Leo, Virgo, Cáncer, Capricornio, los planetas respectivos, regentes de estos signos, ¿verdad? Donde se exaltan y nos da toda una configuración astrológica de por qué la Navidad es real y es verdadera. Desde el punto de vista astrológico, pues ya lo estamos demostrando, ¿verdad? Que sí existe realmente ese nacimiento, astrológicamente hablando. Navidad significa nacimiento. Deriva del latín nativitas, que significa nacimiento, y se festeja el 25 de diciembre de cada año por el nacimiento de Jesucristo. Pero ese Jesucristo fue de hace 2000 años, pero nosotros estamos en el año 2023, ¿sí? Esa energía sería captada por únicamente un solo ser humano, o serían 2 o 12, 13, o es continua esa iluminación. Cada año ocurre esa iluminación para que haya un renacimiento individual para los que estén preparados, ¿sí? Entonces, para filosofar este tema. La Navidad es una temporada de fiestas, pero sin embargo contiene un tiempo de preparación para recibir esa luz cristalina, llamada Adviento, que inicia 4 domingos antes del 25 de diciembre. El Adviento se inicia en Sagitario, la necesidad de transformar la bestia en ser humano.
Y ahí está el símbolo del centauro Quirón, ¿sí? Que representa al signo zodiacal de Sagitario. Ahí está Quirón, ¿verdad? Quirón cuando nació fue despreciado por su madre e inicialmente por su padre. Sí, dijo, yo no quiero saber nada de esto y se aleja. Ya hemos platicado de Quirón y nos damos cuenta que no es tanto que, bueno, así habrá casos en los cuales el hombre deja la semilla en la mujer y se aleja de ella y ella se hará cargo de, pues, del nacimiento, pues, del embarazo, etcétera, ¿no? Sí, pero hay otras circunstancias diferentes que a pesar de que exista o vivan todavía el hombre y la mujer en la casa, a lo mejor las situaciones de vida del pequeño, del recién nacido, no son las adecuadas, ¿verdad? Y crecerá o será educado con ciertas deficiencias educacionales por parte de los padres. Y eso generaría traumas complejos que se manifestarían en la edad adulta. Ese es el caso de Quirón. Entonces, Quirón, en el caso de la Navidad, es un ser que de repente razonó, discernió, elucubró, filosofó, o que simplemente haya auscultado su vida y de esa vida que llevaba la transforma en algo superior. Por eso es un centauro, mitad bestia y mitad humano, ¿sí? La bestia al servicio del espíritu, como se dice por ahí. Por eso en Sagitario, ¿verdad? Dentro de la cultura cristiana, ¿verdad? Se, ¿se qué? Se implementa estas 4 semanas previas al nacimiento de Cristo, llamadas el Adviento. 4 semanas, ¿verdad? Donde se conseguirán 4 cirios, de preferencia de un color diferente cada uno. Se coloca una corona, en la puerta de la entrada del hogar y se quemará una vela cada semana. ¿Pero qué representará eso? Pues simplemente es la manifestación del ser humano en sus primeros 4 manifestaciones del ser. La parte física, la parte anímica, energética, la parte intelectual, mental y la parte espiritual. Esas 4 partes de uno, 4 manifestaciones del ser, tenemos la oportunidad de trabajarlas para poder recibir bien ese nacimiento, esa chispa divina que viene del cielo, del sol, ¿verdad? ¿Sí? La primera, pues, pudiera ser en la parte humana, la parte concreta del cuerpo, pues a lo mejor una mayor movilidad, a lo mejor algunos ayunarán, otros eliminarán algunos productos que saben que les hace daño, pero los sigue consumiendo, tal vez la harina blanca, tal vez el azúcar refinada, tal vez la Coca-Cola, no sé qué, algo que se vayan limitando, pues por lo menos en este periodo de 4 semanas, ¿no? En la parte anímica, pues una mayor reflexión, una mayor introversión para ver cómo son esas situaciones que nosotros vemos, escuchamos, sentimos, palpamos, ¿sí? Que nos transmiten, ¿sí? Mejorar esa capacidad de las emociones, de los sentimientos, para que no genere en nosotros dolor, ni angustia, ni pesadumbre, sino al contrario, alegría, felicidad, amor, etcétera, ¿sí? Esa es sería el segundo cirio. El tercero es la parte de la mente, ¿sí? Mente, estudiar, leer, no sé, alimentar esa mente que a lo mejor no la hemos descuidado también y pues leer a lo mejor una novela, una historia, algo que enaltezca al individuo, que le dé ánimos para continuar viviendo, para continuar deleitándose de la vida, para hacer más amistades, ¿verdad? Sí, y no conformarse con lo que le han dicho, le han platicado
o ha leído, sino investigar más, adentrarse más en sus conceptos personales. Sería ese el tercer cirio. Y el cuarto sería la parte del espíritu. Lo espiritual, pues es algo muy sencillo, es algo muy simple, y es el grado de la virtuosidad que tengamos. Si nuestro grado de virtuosidad es muy alto, pues tendremos una espiritualidad alta. Pero si nuestro grado de virtuosidad es pequeño, pues tendremos una espiritualidad pequeña. Hablando en términos prácticos, concretos, ¿no? ¿Sí? Ya podemos hablar del espíritu, esa esencia inmortal, la eternidad y esas cuestiones metafísicas, pero pues concentrémonos más bien aquí en la tierra. En la tierra, lo práctico de las personas espirituales es que son amables, bondadosos, serviciales, humildes, respetuosos, tolerantes. Eso es la espiritualidad en el plano humano concreto. ¿Eh? Ya si buscan algunos conceptos metafísicos, pues nada se los impide. Para eso la mente también trabaja, ¿sí? Entonces, esas cuatro formas con que trabajemos, podemos estar más preparados para recibir esa chispa divina, esa energía crística. Dice aquí, Sagitario es signo doble, al igual que Piscis, Libra, Capricornio, ¿sí? Capricornio, ¿sí? Es un animal, no sé cómo llamarle, ¿sí? Que tiene varias facetas, ¿no? La faceta inicial es que estamos inmersos como seres humanos, ¿sí? En un campo energético que provoca muchas emociones, porque las emociones son captadas por nuestros sentidos, ¿sí? ¿Sí? Por los sentidos aprendemos, ¿sí? Por la lectura, por la vista, por el oído, por el olfato, son experiencias múltiples. Entonces estamos en un mundo de agua, por decirlo así. Las aguas simbolizan emociones, sentimientos que pueden provocar lágrimas, que pueden provocar emanaciones de nosotros, tipo sentimental, susceptibilidad, sueños, imaginación, fantasías, risa, alegría, dolor, etcétera. Todo eso es el mundo de las emociones, es el mar. Y andaremos así como pececitos. Ah, qué bueno que nada, ya casi acabamos, no se preocupe. Como pececitos andamos de un lado para otro en este mundo emocional. Algunos sí saben más o menos manejar las emociones, controlar los sentimientos, etcétera, ¿no? Para vivir una vida más equilibrada, ¿verdad? Pero para eso, ese pez dentro de ese mar, de emocionales, pues estamos sujetos a esas corrientes submarinas que nos llevan de un lado hacia otro. Las emociones así son. Cuando no sabemos manejarlas, nos lleva para allá la emoción o nos regresa por otro lado. Y así andamos a la deriva. La única forma para que esas corrientes emocionales no nos lleven tanto es que ese pez crezca, que se haga grandote, ya no un charalito de esos pececitos chiquitos, sino más bien, ¿por qué no un tiburón? ¿Por qué no una ballena? Una ballena azul, imagínense. Esa misma corriente de emotividad, a algunos se les llevará si somos peces pequeños, pero una ballena no la mueve nada, nada. Entonces era así. Metafóricamente pudiera ser algo así como Hércules. Hércules representa al ser humano, hombre o mujer, que es fuerte, que es valiente, que tiene un estado de ánimo muy elevado, mm, no tiene complejos, no tiene traumas, y si los tiene, los ha trabajado para seguir adelante, luchando contra sus enemigos, y siempre sale vencedor. Cuando es así,
Ese pez le sale 2 patitas y se convierte en cabra marina, ¿sí? Porque está agarrado a un ideal, a una fortaleza, a una virtud, está aferrado a algo, algo que pretende, algo que quiere elevar su nivel de compartir, quiere elevar su nivel, no sé, espiritual, quiere elevar algo, ha de querer esa persona que de repente le dicen, tienes que ser vegetariano, tienes que practicar yoga, tienes que hacer esto, deja tus vicios, deja esto. Pues a lo mejor ahí ya dejó de ser pez y ya se aferra a ese ideal. Cabra marina. Tiene 2 patas en lugar de 2 aletas, pero sigue ascendiendo, no se queda ahí estático únicamente. Me invitaron a Yamines y voy a ser Yamín toda mi vida. Qué aburrido. Pudiendo aspirar a otras cosas más elevadas, pues tiene que ir ascendiendo esa cabra. La cabra se agarra de esa, ¿cómo se llama? Es montaña submarina. Se va elevando, va elevando, va subiendo, va subiendo. Y en un momento dado, el agua de las emociones se termina, pero empieza el aire, el aire. ¿Qué representa el aire? El pensar, la reflexión. Realmente, ¿para qué estoy aquí siendo Yamín? ¿Para qué quiero estar aquí siendo medio genial, genial? ¿Qué quiero en mi vida? ¿Sí? Porque está una etapa de reflexión, está en el aire. En el aire ya no respira braquialmente, sino a lo mejor pulmonarmente. Y si es así, por esa reflexión profunda de sí, pierde las otras aletas y se convierte en un macho cabrío, porque ya sabe lo que quiere, ya vio, ya visualizó sus metas, su ideal, lo que anhela, lo que quiere ser, ¿verdad? ¿Sí? Ser una persona integral, el mejor individuo que ayude a la sociedad, de alguna forma u otra, ¿no? Un cambio radical de su vida, y a lo mejor ayudándole a su familia, a los vecinos, a la comunidad, al pueblo, al país, si es que llega a alcanzar una gubernatura, una alcaldía, una senaduría, imagínense lo fabuloso que sería eso. Bueno, pero sigue en el ideal y llega a la cúspide, a la cima, y pierde las 4 patas, porque un macho cabrío tiene 4 patas. Se agarró bien a su ideal, a sus objetivos, a lo que quería, ¿sí? Ese es el nacimiento del Cristo, la realización de sus ideales, lo que quiere, lo que pretende, ¿sí? Pierde las patas, le salen 2 pies y 2 brazos. Con la cabeza formaría una estrella de 5 puntas, ¿sí? El ser humano en vías de mejoramiento humano, ¿sí? Logrando la felicidad plena, la sabiduría universal, el amor al prójimo universal también, etcétera, ¿sí? Y ese es el símbolo de Capricornio, ¿sí? Que bien puede ser un pez, una cabra marina, un macho cabrío o un ser humano transformado. La Navidad es un gran festejo mundial que en ciertas épocas, en periodos de guerras, en esa fecha de navideña, había treguas. Antes había treguas, ahora ya no hay treguas. La Navidad y la Pascua, que significa resurrección, son fechas muy importantes para el cristianismo católico, ¿sí? El catolicismo, la palabra esta significa universal. Una persona que es universal es católico, aunque no pertenezca a la religión católica. Bueno, aquí vamos a obviar los movimientos de la tierra, la Semana Santa. Ya hablaremos para el año nuevo cósmico, año nuevo zodiacal, hablaremos de esto de la resurrección,
de las lunas, etcétera, lo que ocurre en la oposición, etcétera. Cuestiones así astronómicas, pero que son importantes. Aquí, por ejemplo, nada más, ¿sí? El Sol tiene, o se aleja o se acerca de la Tierra. Cuando se acerca a la Tierra se le llama perihelio y cuando se aleja se le llama afelio. El afelio en la Tierra, cuando se aleja de la Tierra, es aproximadamente el 4 de julio. Y cuando se acerca es el 3 de enero aproximadamente. El 3 de enero, ¿sí? Pero fíjense, el 6 de enero, 3 días después, llegan los Reyes Magos tradicionales. Ese día es llamado de la Epifanía. Epifanía significa manifestación, aparición o revelación. Y es cuando se presentan a adorar al niño Jesús de Belén. ¿Quiénes? Los Reyes Magos. ¿Verdad? ¿Sí? Pero 3 días después del máximo acercamiento del sol con respecto a la tierra, que ocurre aproximadamente el 3 de enero. ¿Verdad? ¿Sí? Y es cuando hace más frío, porque el eje de la tierra, bueno, más frío aquí en el hemisferio norte, porque estamos más cerca del sol. La Navidad. ¿No? Tradicionalmente en la Navidad se coloca un pesebre, un nacimiento que incluye un establo, la Sagrada Familia, los pastores, algunos animales mamíferos, pero ahora ya hasta le ponen aves y no sé qué tantas cosas más. ¿Sí? Y la cena navideña, que es lo más rico de todo ello. El Sol Invictus, ya lo vimos, cuando el 25 de diciembre que se organizaban las Saturnales para que ese día 25 se adorara, se tomara en cuenta al Apolo, al dios del sol, ¿verdad? Navidad es nativitas, es el nacimiento de Jesús el Nazareno, no el Jesús de Nazaret. No es lo mismo Jesús, el nacido en Belén de los cristianos, que el Maestre Jesús, el Nazarita o el Nazareno de los crísticos, el alto iniciado. Entonces son dos, ¿verdad? Uno de ellos en Semana Santa lo sacrifica, lo matan y lo vuelven a hacer el otro año, o sea, pero lo vuelven a matar y vuelven a hacer. Y es el, 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 el Jesús nacido en Belén. Ese es el Jesús nacido en Belén. Pero el Maestro Jesús es el Nazareno, es el alto iniciado, que no muere, sino va renaciendo anualmente, renaciendo. ¿Por qué? Nazaret es un lugar, es un espacio, es una ciudad, a diferencia de Nazarita, que es una forma de vida, es un plano de existencia o un estado de conciencia crístico. El Jesús de Nazaret o de Belén es el que se crucifica, muere y resucita cada año. Jesús, el Nazarita, es la conciencia que nace en cada Navidad de cada año. ¿Sí? Ese nunca muere, nunca lo matan. Nadie puede matar una conciencia. ¿Sí? Continúa, al contrario, va renaciéndose, va elevando su estado de conciencia. Nazaret, dijimos que es un lugar, es una ciudad, y ahí nacerán muchos Jesuses, seguro, que seguro, seguro. El término nazareno es un concepto iniciático, demuestra un estado de conciencia puro, limpio y sin mancha.
ya que un nazareno es un ser consagrado a Jehová o Yahvé, Yod, Hi, Bau, Hi, que se deja el cabello largo, que no ingiere productos de la vid y se abstiene por un periodo de tiempo de relaciones sexuales, etcétera. Ese es un nazareno que está consagrado a una vida de ayuda a los demás. Pero todos podemos ser nazarenos en nuestro nivel, ¿sí? Tratemos de ser esas personas, de no ingerir productos de la vid, de estar en una vía de abstinencia de lo que nos haga daño, ¿sí? ¿Sí? Y tener una vida de pureza siendo más amado, más que más amigable, más amable, más humilde, más servicial, más tolerante, más de todo eso. Jesús es el nacido en Belén y no el Jesús el que nació en Belén. Jesús es el alto iniciado y avatar de la era de Pisces. Es la conciencia crística, representando la energía cósmica cristalina que retorna a la Tierra en el solsticio de invierno en el hemisferio norte, pero verano en el sur. Y esa fecha es el 22 de diciembre de cada año. Ahí es el solsticio, pero 3 días después será la Navidad. Entonces tenemos 3 días más después para todavía purificarnos un poquito más. El nacimiento de Cristo es el símbolo del paso de la humanidad del estado de conciencia humano al crístico. Por lo siguiente, el brote de la luz en la oscuridad, el 22 de diciembre, con la entrada del signo zodiacal Capricornio, procedente de la mansión de la luna, del otro solsticio, el 22 de junio, con la entrada de Cáncer, ¿sí? Diametralmente opuesto a Capricornio tenemos a Cáncer y en Cáncer ocurre el otro solsticio, ¿sí? Entonces tenemos ahí por un lado la luna y por otro lado el sol. Conclusiones. No es lo mismo Jesús, el nacido en Belén de los cristianos, que el Maestre Jesús, el Nazarita de los crísticos. Uno es el histórico religioso y el otro es el alto iniciado, el portador de la sagrada enseñanza tradicional iniciática. Es el cristal, símbolo de la pureza. Es el representante o instructor mundial de la ley crística que existía antes, durante y después de la época de Jesús. Es Jesús el Nazareno y no el Jesús de Nazaret. Nazaret es un lugar, a diferencia de Nazareno, que es una forma de vida, un plano de existencia o un estado de conciencia crística. El Jesús de Nazaret es el que se crucifica, muere y resucita cada año. Jesús el Nazarita, el Nazareno, es la conciencia que pretenden hacer en cada Navidad de cada año todas las personas en el mundo que lo quieran. Bueno, así damos por terminado, pues, damos por terminada esta mini charla. Este, no sé, a lo mejor habrá algunas preguntas sobre los Reyes Magos, por ejemplo, que no tuvimos oportunidad. ¿Cómo se apaga esto? Este, esos Reyes Magos que depositan al que nació allí en Belén los tres regalos, que no eran otras cosas más que el oro, el incienso y la mirra. Cada uno de esos reyes venía del oriente. El oriente no es un punto geográfico, ¿sí? Sino es un representante de la luz.
donde esté un rey mago, es el oriente, porque es donde emana la luz, la claridad, la sabiduría, ya sea que venga del norte, del sur, del poniente, de donde sea, pero por el simple hecho de ser representante de la luz, vendrá del oriente. Y cada rey mago, ¿verdad? Coincidieron con la llegada ahí en Belén, ¿verdad? Pero cada uno por su rumbo, ya que eran representantes de tres culturas diferentes, culturas iniciáticas, representantes de los colegios iniciáticos que habían depositado ese saber en la era de Aries. Entonces, en esa era de transición de Aries a Piscis, ¿verdad? Los tres colegios más importantes de esa época era la cultura griega, la de Sócrates, Platón, Pitágoras, ¿verdad? Esos son los representantes que representarían posteriormente lo que se llama astrología y llevaban por regalo el incienso, pero más bien era la astrología. Los otros eran los cabalistas hebreos, ¿verdad? Que venían de otro lugar, ¿verdad? ¿Sí? Y la cabalá, pues es un derivado de la alquimia, lo que era el oro, lo que se depositaba el oro, pero más bien era eh, simbólicamente la alquimia, lo que se iba a depositar para que tuviera esa continuidad, el saber de las ciencias sagradas. Y el otro era el de los ritualistas de Ram, ¿verdad? ¿Sí? Que es de donde se origina pues esos rituales de la magia operativa, ¿verdad? Sí, lo que es la magia, o sea, la mirra que iban a depositar simbólicamente, etcétera. Todo lo más, y hasta eso que le estoy diciendo, ya lo sabían, simplemente estamos recordándoselos, ¿verdad? Pues muchas gracias. No sé si hay algunas preguntas. Aquí Sí, estamos maestro, para tratar de contestar. hay preguntas en el chat y también hay manos levantadas. Primero está Edna Lorena Basó y después Alfredo Barrera. Ya pueden reactivar sus audios. Lorena, adelante. Hola, maestro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me da gusto verlo. Excelente su charla. Igualmente. Eh, Me gustaría saber qué opina usted sobre la Navidad y la conciencia actualmente, ahorita en la era del Acuarios. Bueno, en todo ese proceso de la vida humana, pues es un periodo muy corto de vida. Tal vez tendremos unos 2 millones de años, tal vez un poquito más, un poquito menos, desde que aparece el ser humano en la Tierra, ya como ser humano, pensante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, 2 millones de años para los 4.600 millones de años que tiene la Tierra, pues somos como bebecitos así pequeñitos. ¿Y cómo son los bebecitos pequeñitos? Pues tienen que tener la guía, el cuidado, la seguridad de los adultos, de los mayores, ¿no? En términos generales, nuestra conciencia humana no está plenamente desarrollada y lo vemos precisamente por la pregunta que hace, ¿no? Las condiciones actuales de la vida en general, pues no son las adecuadas. Todavía hay gente que se pelea, que lucha por conseguir lo material a costa de muchos otros más. Las guerras, el apoderarse de los recursos naturales, etcétera, pues eso provoca en algunas partes la pobreza, el hambre, ¿sí? Las enfermedades, las pandemias, ¿no? Y eso repercute en la tierra. ¿Por qué repercute? Porque nosotros como seres humanos somos nacidos de la tierra, ¿verdad? Y si nosotros que somos productos de la tierra tenemos, digamos, urticaria, fiebre, dolor de estómago, dolor de cabeza, que nos provoca calentura, que nos provoca fiebres altas, que nos provoca estremecimientos, diarreas, etcétera, pues también la madre tendrá eso. También tendrá erupciones táneas, también tendrá diarreas,
de otra forma, pero más mayúscula, ¿verdad? Y todo se debe a las situaciones de los seres humanos que estamos aquí. Pero tal vez algunos de nosotros estemos así trabajando sobre nosotros mismos para cambiar esta forma de ver las cosas y dar un salto, como dice la mayoría de ustedes, un salto cuántico, ¿verdad? ¿Sí? Y avanzar por lo menos en la familia, en la vecindad, en la colonia donde vivimos, pues que haya un mayor ah, fraternidad, compartir las cosas, ayudarse mutuamente, siempre alegres, siempre contentos, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que sí, poquito a poquito la humanidad cambiará, pero es gradual, no es de un día para otro. No para el 2024, ni el 2025, ni el 2026 se compondrá todo. Pero poquito a poquito lograremos ir creciendo. Somos bebés, pero algún día ya caminaremos sin necesidad de tantas muletas que hay actualmente. ¿Ok? Alfredo, adelante, por Muy favor, bien. Carrera. Sí, Gracias, maestro. sí, A muy servir. buenas tardes, maestro, hermanos todos, Buenas Pax. tardes. Una pregunta, maestro. Mire, desde hace muchísimos años, cuando entré a la escuela de Yamines, medio genial, siempre se ha hablado de los 3 regalos que hacen los Reyes Magos hacia al Maestro Jesús, pero nunca me han podido contestar cuando yo pregunto cuál es la relación del incienso, exclusivamente del incienso, con la astrología. El del oro con la alquimia sí lo entiendo. El de la mirra con la magia también lo entiendo, pero la relación que se dice que tiene la representación del incienso con la astrología no lo entiendo y nunca me lo han podido explicar. ¿Qué me podría decir, maestro? Ok. Bien, esas tres ciencias sagradas que propone el maestro que son, ¿verdad? Es la ciencia de abajo, la ciencia intermedia y la ciencia de arriba. Y la ciencia de arriba es precisamente la astrología. ¿Y cómo se representa? Por la mente, ¿sí? Y la mente nosotros la representamos por el aire, por el incienso, que sube hacia arriba, sube hacia arriba. ¿Está bien dicho? Sube hacia arriba. Me están diciendo que sí, está bien dicho. Por eso el incienso representa la astrología, porque es un trabajo mental, ¿sí? A diferencia de la alquimia, que por ejemplo el yoga es un trabajo físico, ¿verdad? Y aquí podemos hacer posturas raras y eso aquí, ¿verdad? Pero aunque debemos de estar conscientes para hacer la postura, ¿no? Pero es algo más fácil relativamente hablando la parte física, el movimiento, el ejercicio, que el trabajo mental, ¿sí? Por eso la, la astrología está representada por el incienso, porque es un trabajo más mental que físico. Claro, es práctico, hay que buscarle la practicidad, pero la practicidad surge de las tomas de decisiones debido al razonamiento, discernimiento, análisis y razonamiento que tengamos aquí en la mente, el aire, el incienso. ¿Ok? Sí, gracias, maestro. Hay varias preguntas similares en el chat. Eh, Permítame replantearlas para que sean en una sola pregunta. Dice, todas son referidas a los 3 Reyes Magos. Dice, ¿qué representan los Reyes Magos y sus presentes, o regalos y sus significados? Y también se ha comentado que había un cuarto rey que dice que se perdió. Ah, bueno, ok. Tratando de actualizar esos conceptos de los Reyes Magos al mundo actual, ¿verdad? Existen congresos internacionales a la cual se llevan ponencias para discernir temas específicos, científicos, filosóficos, ¿verdad? En ese congreso, ¿verdad? Pero en ese congreso, pues es en cierto lugar determinado, ¿sí? Pero van a venir
de Europa, de América, a ese lugar. A lo mejor de Venezuela, de Colombia, de España, de Italia, de México, llegan a ese lugar representantes de esos centros de estudios, de esos centros universitarios, como decanos o como rectores de la universidad, ¿verdad? ¿Sí? Depositan su conocimiento de esa universidad, de ese centro de estudios, de ese centro de investigación científica, lo llevan a ese congreso, a esa reunión. Esa reunión es el Belén, ¿sí? Y los representantes, los rectores, los ministros de educación serían los Reyes Magos. Entonces, ¿qué es esto que estoy diciendo al pasado? Pues que eran los representantes de los colegios iniciáticos, esos Reyes Magos. Y a lo mejor no eran 3, eran 20 Reyes Magos o 50 Reyes Magos. No sabemos con exactitud. A lo mejor se sintetizan esos 50 en 3, porque de acuerdo a la propuesta del maestre, cada ciencia sagrada, astrología, magia y alquimia, tiene derivados para comprender mejor estas. Y esas 3 ciencias es un puente que une lo académico, las ciencias académicas, matemáticas, física, química, psicología, etcétera, ¿sí? Con las ciencias trascendentales. Esas grandes incógnitas que tiene la humanidad y que no ha sabido cómo discernirlas o cómo concluirlas. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se creó el universo? ¿Qué es la naturaleza, el ser humano? ¿Sí? Las ciencias teogónicas, cosmogónicas, fisiogónicas y androgónicas. Eso es el meollo del asunto, ¿sí? Y ese puente nos los dan las ciencias sagradas: astrología, magia, alquimia, Kabbalah, yoga, el simbolismo, la numerología, etcétera, 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 para enlazar bien la parte académica, la parte de las matemáticas, de la física, cómo mezclarlas con la iniciación, con la sabiduría ancestral y llegar a concluir filosóficamente o teóricamente o con modelos matemáticos las ciencias trascendentales, ¿sí? Eso es lo que significaban los Reyes Magos hace 2000 años, pero ahora es algo más concreto, tiene que ser algo más real, más concreto, ¿verdad? Unir la ciencia con la filosofía y la filosofía con la ciencia, o sea, no separadas como ahorita, ¿no? Que los científicos no aceptan la astrología, que la alquimia, nació la química, que la magia es superstición. Faltan más conceptos filosóficos, ¿sí? Algún día en esta era, posiblemente dentro de 500 años, tome nota, 800 años, 1500 años, a lo mejor otra humanidad seremos, con mayores conceptos de hablar de esos términos que estamos mencionando nosotros aquí. ¿Ok? Ok, hay algunas otras preguntas en el chat, permítame leerlas. Dice, gracias maestro, dice, es un tema apasionante, cuyo saber permite entender y encontrar los hilos conductores. Maestro, gracias por compartir. ¿Qué recomienda para los momentos nostálgicos de esta época? Los momentos nostálgicos hay que transformarlos en alegría y felicidad. Cada quien aceptará la vida que quiere, ¿verdad? Si ahorita yo quiero estar alegre, feliz, pues buscaré una película de Tintán o de Cantinflas o del Gordo y el Flaco o no sé, algo alegre, algo que me motive, que me saque de ese embrollo del pasado. La nostalgia es del pasado, algo que ya ocurrió. ¿Para qué estoy viviendo yo el pasado tristemente? Estar triste o enojado
es ofenderse a sí mismo, ¿sí? Y eso reduce su vida, porque sus, ¿cómo se llaman los anticuerpos? ¿Cómo se llama eso? Su sistema, sistema y su sistema inmune baja, baja, y le ocurrirán enfermedades. Si está nostálgica, si está triste, si está apesadumbrada, si acongojada porque el futuro mañana qué va a pasar de mí y esas cosas, dejarlas a un lado, dejar fluir las cosas. No se puede detener el sol con un dedo. ¿Cómo va? Tapar el dedo con... No se puede. Si está lloviendo, aunque ponga su mano así, no puede detener la lluvia. Seguirá cayendo. Pues quite su mano, como quiera se está mojando, pero dejar fluir, no atorarse ahí en ese momento. Seguir caminando, buscando la alegría y la felicidad, el amor, que es el objetivo como seres humanos. ¿Ok? Nada de nostalgia, no se vale. Ok, hay otras preguntas en el chat. Dice, eh, ah, se me borraron. Si Tenebreo. alguien, si se perdió, no se perdió la señal unos momentos, Ah, pero si alguien gusta, si no se leyó su pregunta, a favor de volverla a escribir o levantar la mano y hacer la pregunta de viva voz. Aquí las tengo, Gloria, si quieres te las leo. Sí, por favor. Dice, bueno, saludos desde Oklahoma. Dice que si Jesús, el maestro recibió de enseñanza de los esenios. Esa es una de las preguntas. ok. Este, así dice la tradición de que él perteneció a la comunidad de los esenios, una agrupación que tenía ciertas características diferentes a todos los que vivían por ahí. Y eso que se comenta, pues resulta por los rollos del Mar Muerto que se encontraron en Qumran, ¿verdad? Donde un campesino por accidente tiró una piedra a la montaña para espantar una de sus cabras y escuchó que había quebrado algo. Subió la montaña y era una cuevita donde había unos jarrones. Dentro de esos jarrones estaban algunos escritos que se conocen como los los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Entonces, por eso se deriva que Jesucristo, Jesús el de Belén de allá, había pertenecido a esa comunidad de los esenios. Tiene que haber nacido en algún lugar específico, un lugar especial, ¿sí? En el cual pudiera transmitirse la iniciación real, solar y viviente. Para eso les recomiendo que lean el capítulo 1 de San Mateo, versión Casiodoro de Reina, de Cipriano de Varela, ¿verdad? Capítulo 1 de San Mateo. Léanlo. Y ahí se encuentran las claves de cómo esta tradición, ¿verdad? Viene desde los patriarcas hasta Cristo y hasta los tiempos actuales, porque ahí se menciona la señal del Hijo del Hombre en los cielos, estará cerca el final de los tiempos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? Puede activar su micrófono y hacerla directamente de viva voz. Yo también. Bueno, nada más para concluir, porque aquí ya estamos preparándonos para una superactividad que tenemos presente, que también están invitados ¿por qué? ¿Cómo la vamos a transmitir? ¿Dónde está el técnico? Ya se fue el técnico. Gloria sabe por dónde vamos a transmitir. Ahorita la meditación especial conocida como concentración tibetana y vamos a hablar un poquito de la luna y el sol el día de hoy, ¿verdad?
porque ya hemos hablado de Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, y hoy tocaría hablar de la Luna y el Sol. Bueno, simplemente decirles, esto va a ser por la página, ¿cómo se llama? Facebook. Por Facebook, por Facebook. ¿Ok? Bien, les iba a decir, lo que han escuchado, lo que hemos tratado de platicar aquí un momento o una hora, es algo que yo he leído, que he estudiado, que he analizado, y algunas de esas cosas, pues se le agrega de su cosecha algo, de mi cosecha, ¿no? Entonces, serán puntos de vista personales, ¿verdad? Propios, ¿verdad? Propios. Mi verdad la encontré en ese estudio. Pero ahora les toca a ustedes encontrar su verdad. Investiguen por allá, investiguen por el otro lado, concluyan ustedes y saquen su propia verdad. La verdad absoluta nadie la tiene. Ningún gurú, yo, por ejemplo, conoce la verdad. Yo no conozco la verdad, pero trato de escudriñar de aquí por allá y sacar unas conclusiones personales, que son las que amablemente les transmito, ¿verdad? Entonces les toca a ustedes, a los que están aquí presentes y a los ausentes, de que estudiar, investigar. Estamos en Acuario. Salirnos un poco de Saturno, porque Saturno es el que todas las cosas están tan bien dichas que para qué cambiarlas, para qué modificar. Está bien así. La tradición, ese es Saturno, pero el papá de Saturno es Urano y el más viejo es el más sabio, ¿sí? Urano dice, cambia, modifica, ¿verdad? Arregla algo diferente. Entonces estamos en la era del Acuarios, donde se implementará algo más, se investigará algo más, se comprobará algo más. Y a eso les toca a ustedes, los aquí presentes. Pues muchas gracias por todo, y nos vemos para el rato, a las 7 en Gracias. punto, a la concentración tibetana, por Facebook. Gracias, maestro. Muy amable. A ustedes, Feliz gracias. Navidad. Igualmente, feliz Navidad. Gracias, Muchas maestro. gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias a todos. Para servirles. Se va a transmitir por la Gracias, maestro. Gracias. página de Facebook que se llama Guillermo Granados. Un saludo desde Ensenada, maestro. Rubén, ¿qué tal? Saludo, Leí su maestro. carta, siga adelante, ya sabe, Gracias. Gracias, siga maestro. adelante. Gracias. Muchas gracias por todo, maestro. A Un abrazo. ustedes, gracias por todo. Hasta Sí, luego. Ana Alicia, adelante, Hasta luego. Un abrazo. hasta luego. Igualmente, un Muchas abrazo gracias, maestro. para Saludos desde servirle. Chile. Mucho gusto allá, hasta Chile. Sí, desde Adelante. Chile, con mucho cariño. Gracias, muy amable. Aquí tenemos una chilena, por ahí. Ya está, tenemos una chilena que viene Oh, desde allá. alcanza a presentarla. También tenemos un chilango, porque allá está José Luis también. Hasta se ríe José Luis. Saludos. Gracias, desde maestro. maestro. Gracias a Saludos, un ustedes. Un abrazo. abrazo. Adiós, Betty. Adiós, Adiós, todos. feliz Navidad. A Isabel, Igualmente. feliz Navidad. Vamos a ver Con ahorita gusto. en la concentración. Sí, Nos ya veremos. estamos maestro, saludos. Nos estamos despidiendo. Adiós, Claudia. Gracias. Ahora no preguntó, Claudia. Adiós. Sí, le hice Marta la Sal. pregunta escrita, no se la pude hacer. Claudia. Ay, déjame. Para el otro año, guárdela. Sí, gracias. Sí, por alguna razón no. Bye, nos vemos.